Buenas tardes, señoras y señores, consocios. Retomamos en este día el ciclo que nos lleva ocupando estos 2 meses de noviembre y diciembre, relacionado con dos centenarios de una importancia, crucial para el siglo XX y también para la historia de la cultura y de la historia, incluso la historia interna de esta institución. En realidad, el hecho de que nos sumásemos a otras celebraciones de los 2 centenarios, tanto de la generación del 14 como de la Primera Guerra Mundial, se debía sobre todo a la enorme masa crítica que surgió, mejor dicho, que se desarrolló en esta institución y que abasteció y nutrió las filas de esta generación del 14, pero también por motivo de que en realidad en el Ateneo, desde unos años antes de la Primera Guerra Mundial, pero especialmente durante la segunda década, se desarrolló un tipo de actividad, no tanto de enfrentamientos, sino de posicionamientos en torno a distintos temas y a distintos problemas que tenía la sociedad. Una sociedad como la española, entonces en trance de modernidad o de entrada en la modernidad, y sobre todo una sociedad con graves problemas de organización, tanto social como política, teniendo en cuenta de que el régimen de la Restauración estaba comenzando a declinar y no surgía en el horizonte un régimen alternativo, pero al mismo tiempo la sociedad estaba cambiando enormemente, como también estaba cambiando en el resto de Europa, incluso naturalmente con antelación. Pero en España, en cierta medida, ocurrió todo esto de una forma más acelerada y en cierta forma dio la réplica en España a el tipo, aunque de una forma pacífica, pero de hecho ya bastante importante, a una serie de posiciones y de alineamientos que dieron lugar a distintos tipos de polémicas, en algunos casos de enfrentamientos en otros. Por eso es por lo que, viendo que se desarrollaba en esta institución una especie de Ateneo de las polémicas, es por lo que estuvimos interesados en conmemorar, sobre todo el centenario de la Primera Guerra Mundial, para acercarnos a este tipo de posicionamientos, y no tanto de enfrentamientos, sino de posicionamientos y de debates, en cierta forma. Porque había efectivamente ideas antiguas o ideas relativamente bien aceptadas y otras nuevas, porque había también sectores relativamente conservadores y sectores nuevos, y entre ellos está el sector emergente y con una gran visibilidad a partir de años antes, pero especialmente durante estos años de la Primera Guerra Mundial en España, que es el sector de las mujeres. Quizá en España, a diferencia de lo que ocurría en otras áreas de Europa, en otros escenarios de Europa, donde la mujer irrumpió en realidad en el espacio público de todas las maneras, produciendo, cuidando, organizando, en cierta medida gestionando y en algunos aspectos en forma auxiliar o subsidiaria, pero irrumpió totalmente el espacio público, quizá en España también, y eso es una de las cosas que nos va a ocupar en la mesa de hoy, y lo hizo por derecho propio, porque en realidad venía siendo ya una larga trayectoria la que estaban describiendo las mujeres en distintas ocupaciones y en distintos sectores desde hacía tiempo en España. El hecho de que tuviesen visibilidad algunos de los posicionamientos de entonces de las mujeres, pues llama la atención, pero relativamente, comparado con los otros países de Europa.
Sin embargo, en un país, llama la atención porque en un país neutral como era España, entonces, el que surgieran antagonismos y polémicas muy fuertes, como la de aliadófilos, germanófilos, que fue la más fuerte, pero otras polémicas como la de clericales, anticlericales, otra de las mesas a las que hemos dedicado esta rememoración, o las polémicas entre científicos y tecnólogos, otra de las mesas a las que hemos dedicado también un poco de espacio, y finalmente los debates en torno a la mujer o las posiciones de la mujer constituyeron una de las líneas de fondo más interesantes de renovación de esta institución, que había sido enormemente, digamos, masculina, o por decirlo de alguna manera, centrada en el género masculino, en los hombres. No hay más que ver la galería de retratos de esta institución, el peso de los fundadores y de los organizadores de esta institución cultural, para darse cuenta del tipo de, digamos, de entidad que tuvieron los hombres en su larga trayectoria del siglo XIX y del siglo XX. Pero en el siglo XX las cosas empezaron a cambiar. Mientras había instituciones culturales que no admitieron a la mujer dentro de su seno como digamos, un sector más de la sociedad y de las élites culturales, pues esta institución aceptó desde el principio, por ejemplo, a mujeres que habían sido rechazadas en la academia, como Emilia Pardo Bazán. Fue aceptada con todos los honores y presidió una sección en esta institución, pero también otras mujeres a las que hoy dedicaremos un recuerdo, que precedieron a los años de la Primera Guerra Mundial y que desarrollaron en esta institución una labor riquísima e intensa a más no poder. Mujeres como Blanca de los Ríos, como Sofía Casanova, de la cual hablaremos también, y otras, en fin, y sobre todo las que comenzaron a abrir un espacio específico de la mujer en esta institución, como María de la O. Lejárraga, como Victoria Ken, Margarita Nelken, Clara Campoamor, etcétera. De hecho, llegaron en un momento determinado en el que la cultura estaba preparada en cierta medida para este tipo de propuestas nuevas y también para todo tipo de renovación de ideas. La cultura en esta institución. Y ello fue obra en cierta medida interna, pero también externa. La sociedad en cierta medida estaba también en ese trance, pero la institución se abrió de par en par desde 1913 a 1920, que coincide con el paso por la secretaría de esta institución de Manuel Azaña. Manuel Azaña abrió en 1913 las puertas de par en par de esta institución y dio cabida a todo tipo de ideas y de protagonistas que entonces ya estaban vigentes en la sociedad y que estaban abriéndose paso, como por ejemplo el mundo de la mujer. Y dio entrada a toda esta serie de posicionamientos nuevos, y eso es lo que enriqueció enormemente la vida cultural de esta institución. Hay descripciones de los años 10 de esta casa relativamente poco después del desastre del 98, relativamente mortecinas y un poco verdaderamente claustrofóbicas, o en algunos aspectos claustrofóbicos, como por ejemplo la propia descripción de Azaña cuando llegó a esta institución un año o dos después del desastre, y se encontró con una institución muy anquilosada. Pero hay descripciones ya de los años 10 verdaderamente que ya verdaderamente dejan un impacto relativamente bueno y rico en matices. Comenzaron a aparecer mujeres, por ejemplo, del mundo de la enseñanza en esta institución, a pesar de que no había una sección específica de pedagogía o del ámbito de las
de las ciencias de la educación, no había una sección específica. Había secciones muy clásicas que organizaban los debates a la manera clásica del siglo XIX, ciencias morales y políticas, literatura, historia, ciencias jurídicas, ciencias puras o exactas físicas y naturales, pero no había una sección como verdaderamente estaba cultivándose en muchos aspectos dedicada a las ciencias de la educación o al ámbito más o menos de la enseñanza, de las distintas formas de enseñanza, enseñanza profesional, enseñanza media, enseñanza universitaria. Las mujeres estaban abriéndose paso de una manera ya irreversible en la enseñanza media, pero y por supuesto hacía tiempo ya en la enseñanza primaria, pero empezaban a abrirse paso también en la enseñanza universitaria. Y esto era algo verdaderamente digamos, impactante para el mundo de los intelectuales, el que mujeres universitarias viniesen aquí y debatiesen con los intelectuales consolidados, encanecidos muchos de ellos, que venían del siglo XIX y de la época del desastre. Eso fue verdaderamente impactante, o debió ser verdaderamente impactante. Y ese es el mundo en el que nos situamos en esta mesa y que pretendemos recuperar para ustedes, y en general la han recuperado las personas que participan en esta mesa, respecto a la actividad y a la presencia o el espacio de la mujer en estos mundos nuevos y antiguos, en cierta medida, de la cultura antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial. Bien, y sin más introducción, pues entramos ya en las consideraciones de la mesa, con las 3 intervenciones de las personas que hemos solicitado su presencia para ilustrarnos sobre sus trabajos ya de largo tiempo sobre estas cuestiones. Rosa María Capel, a mi derecha, Elena Sánchez de Madariaga, a mi izquierda, y en el otro lado de la derecha, Pedro Ochoa. Y para empezar, la intervención de Rosa María Capel es para nosotros una verdadera satisfacción el poder tener en esta mesa a una de las estudiosas del ámbito de los mundos femeninos y del feminismo de varios siglos, porque su actividad investigadora ha abarcado la época moderna y la época contemporánea. Rosa María Capel tiene estudios de la época, contemporánea, como Mujer y Sociedad en España 1700-1975, más cercanos, por ejemplo, El siglo de las luces, política y sociedad, en un libro compartido, o del 2006 o del 2007, Socialismo e igualdad de género en El camino común, en las ediciones de la Fundación Pablo Iglesias de 2007. Y también en sus colaboraciones tiene una larga lista de colaboraciones que, por supuesto, no voy a leer a ustedes para no ampliar y hacer pesada esta presentación. Pero sí querría señalar su interés por figuras que han tenido mucha relevancia en esta casa, como por ejemplo las figuras de María de la O de Járrega o Clara Campoamor. Por ejemplo, de Clara Campoamor es un estudio sobre Clara Campoamor, la urna como instrumento de lucha, una publicación coordinada en el 2008, o sobre Victoria Kent Siano, un estudio también en colaboración en una obra
dirigida por Javier Moreno Luzón, dedicada a los progresistas, a biografías de los reformistas españoles. En fin, mujer y espacio público desde fines del siglo XVIII, en distintos periodos cronológicos, pero también se ha dedicado, y esto es importante porque su reconstrucción sobre el mundo de la mujer y los distintos aspectos de este mundo, pues lo ha hecho desde los archivos. Por ejemplo, una de sus publicaciones es dedicada a los archivos y a los fondos documentales para la historia de la mujer española, un trabajo que se dedicó al primer tercio del siglo XX, que coordinó Pilar Folguera en 1990. Fue un libro muy clásico para iniciar en la investigación a las mujeres sobre estos temas, y a los hombres naturalmente en los temas de historia de la mujer. O el modelo de mujer en España a comienzos del siglo XX, por ejemplo, publicado en Mujeres y Hombres, la formación del pensamiento occidental. En fin, Rosa María Capel es catedrática en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense. Fue directora del Seminario Mujer y Sociedad en España, 1900-1936, coordinadora de un coloquio internacional de historia de las mujeres, miembro de diversas asociaciones científicas sobre el estudio de la mujer, y profesora también invitada en diversas universidades, y que ha sido comisaria de exposiciones tan sugerentes como El voto de la mujer, 1877-1975, y Andaluzas y la política, 1931-2006. Es cofundadora de la Asociación Española de Investigación de Historia de la Mujer. Bien, pues tiene la palabra doña Rosa Capel en primer lugar. Buenas noches. Quiero empezar agradeciendo al Ateneo y sobre todo a Alejandro el que me haya invitado a participar en este ciclo que, como no podía ser de otro modo, el Ateneo ha organizado para conmemorar ese centenario de la Gran Guerra. En un principio, a Alejandro también le quiero agradecer la presentación que me ha hecho, y me sugirió que hablara precisamente de cuál es la presencia de las mujeres en el Ateneo y cómo se aborda ese tema de feminismo. De hecho, él me propuso un tema que era feminismo versus humanismo. Lo que pasa es que ese tema, que es precioso, o se tiene la documentación que generan esas sesiones del Ateneo sobre el tema, o es más difícil de montar porque no se tiene esa documentación original. De todas maneras, yo lo que he enfocado ha sido un poco ver qué tiempos, con qué ritmo y con qué intensidad aparece en la vida del Ateneo el tema de feminismo y protagonizado por quiénes. El Ateneo, pues no creo que le descubra nada a ustedes, y eso lo saben mejor que yo, ha sido siempre un espacio abierto a tratar los temas que más preocupan a la sociedad española y europea en cada momento, y abierto también desde el punto de vista ideológico, porque, como muy bien figura en su salón de actos, es fiel a la cultura romana, a la cultura cristiana y a la cultura árabe, que forman parte del origen de esa sociedad o esa cultura occidental a la que pertenecemos. Como espacio abierto temática e ideológicamente, el Ateneo se implicó en todos los cambios que querían propiciar una España distinta, y eran cambios
que resultaban numerosos y acuciantes en los años finales del siglo XIX y comienzos del XX. En esa etapa que se ha llamado crisis de la Restauración, que emerge sobre todo a partir del 98 y que sitúa en primer plano la necesidad de una serie de cambios, si se quiere, estructurales, que España necesitaba. Y además es en ese momento cuando, a través de la Institución Libre de Enseñanza y también del Ateneo, se saca muy a la luz en España el papel que juega en el progreso y en el cambio de las sociedades la cultura. La cultura se ve como el único y más principal remedio a todos los males de los que adolecía la sociedad española en esos momentos. Y por eso, cuando uno ve las memorias que han quedado del Ateneo, se da cuenta la cantidad y la variedad de temas que se trataron en sus distintas secciones y en las conferencias generales desde finales del XIX hasta la Guerra Civil. Y todo ello eran temas de gran actualidad en esos momentos. Y uno de esos temas fue el que por entonces se conocía como la cuestión social de la mujer. Una cuestión social de la mujer que Labra, en un artículo publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, llegó a calificar como uno de los más importantes retos que tenían las sociedades ante ellas y, además, como uno de los elementos más importantes para el progreso de esas sociedades. Ahora, la pregunta sería, ¿qué se entendía en esos momentos? Pues por cuestión social femenina. Lo que en esos momentos se entendía por cuestión social femenina tiene fundamentalmente dos vertientes o dos aspectos. Por un lado, la cuestión social femenina implicaba un debate social cada vez más intenso sobre la naturaleza de las mujeres, sobre las funciones sociales que le correspondían, sobre sus deberes, sobre sus derechos, sobre los espacios en que debían de estar, etc. Y la otra vertiente que también incluye ese concepto de cuestión social femenina es la de las reivindicaciones concretas que a esa altura de comienzo del siglo XX se hacían por parte de las mujeres. Reivindicaciones de unas nuevas funciones, de unos nuevos espacios de acción, de unos nuevos derechos. Las dos vertientes de la cuestión social femenina, el debate teórico y las reivindicaciones prácticas, corren paralelos y tienen un origen común, una raíz común. Y esa raíz es el principio de igualdad de todos los seres humanos. Y tiene también toda esa cuestión femenina un hecho concreto en que se visibiliza, que es el movimiento feminista y el movimiento sufragista. Un movimiento nacido a mediados del XIX en América y en Inglaterra, que a finales del XIX tiene ya una gran consolidación y que ha conseguido una serie de derechos para las mujeres, en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la posición social, de los derechos legales reconocidos, etc. Esa importancia y ese desarrollo que el tema tiene más allá de nuestras fronteras no tiene un paralelo en España, no existe en España. ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad no reunía las condiciones que vieron nacer el sufragismo y el feminismo. Y puesto que no tenía una gran presencia en España, tampoco la iba a tener en el Ateneo. Porque al fin y al cabo el Ateneo es también hijo de su tiempo.
Y como decía Azaña al iniciar esa famosa memoria de 1913 a la que ha aludido antes Alejandro, el Ateneo se asemeja a una religión y tiene, igual que todas, una liturgia, una tradición, una creencia. Sobre todo una liturgia y una tradición, en el sentido de que tiene sus propios tiempos, tiempos que van con los de la sociedad en gran medida. Y por eso, aunque el Ateneo data de 1820 o antes, según se tomen unas fechas u otras, el ingreso de las mujeres en él se retrasa. Se retrasa y, si hacemos caso a la historia, es en 1882, cuando 4 chicas, curiosamente de la Escuela de Institutrices, que fue la primera institución educativa que crea la Institución Libre de Enseñanza, los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, cuando todavía no se llama así. La Escuela de Institutrices pertenece a lo que Fernando de Castro llamó la Asociación para la Enseñanza de las Mujeres, de la mujer, y 4 de esas chicas deciden pedir permiso para venir a unas conferencias sobre historia universal. En el Ateneo se mueven todos los cimientos posibles y alguno más. Es casi un terremoto de Lisboa. Pero había al frente de él una persona que tenía una mentalidad mucho más abierta. Y su presidente, Moreno Nieto, a pesar de la oposición de la mayor parte de los próceres del Ateneo, decide darles permiso. Lo que pasa es que las pobres no pasaron del primer día. Y no pasaron del primer día porque tocaba hablar de feudalismo. Y el profesor encargado de hacerlo no tuvo mejor cosa que decir públicamente que no podía hablar de los derechos de los señores sobre las esposas de los siervos porque había una señorita delante y se lo prohibía su recato. Ellas se pusieron colorada, amapola, amarilla, de todos los colores, y cuando salieron no volvieron más, porque se sintieron entre humilladas y avergonzadas. Entonces, en la propia escuela se discutió si tenían que venir o no más, y finalmente no vinieron. Por eso hubo que esperar a unos años más a que el Ateneo se fuera nutriendo de mujeres. Naturalmente que sí había individualidades, mujeres que ya descollaban en el mundo cultural y por eso se las invitaba. Rosario de Acuña, la misma Emilia Pardo Bazán, que diserta, tiene varias conferencias en los años 80. En el 90 la propia Emilia va a ser nombrada encargada de la Cátedra de Literatura Comparada en la Escuela de Estudios Superiores que crea el Ateneo. Y junto a ella empiezan a aparecer otros nombres en esos años finales de siglo, como Concepción Jimeno de Flaquer, Blanca de los Ríos, Carmen de Burgos, más tarde, también Sofía. Pero el Ateneo se resiste a que las mujeres sean miembros de él. Y hay que esperar a 1905, cuando es admitida Emilia Pardo Bazán, en febrero, y poco después Carmen de Burgos, Blanca de los Ríos y Rafaela Sánchez Aroca. Al año siguiente se vuelven a admitir alguna más, pero siempre con cuentagotas. Incluso la admisión de Emilia, con todo lo que esta mujer representaba ya a principios de siglo, que no era coger a cualquier jovencita que estuviera interesada por la cultura. Esa admisión de Emilia también dio lugar a profundísimos debates, porque lo que no se quería es que las mujeres pudieran entrar libremente, sino por invitación, porque así se aseguraba que venían quienes seleccionaban y no todas. Hasta el reglamento de 1900, que es cuando permite venir con más libertad a las mujeres, y en 1905 se admiten las primeras socias. Emilia, en ese mismo año, según la prensa, se le ocurre ya no solo ingresar,
y eso iba muy en el talante de doña Emilia, ya no solo ingresar, sino aspirar a la presidencia de la sección de literatura. Y además aspirar en competencias con Fernández Shaw, que claro, eso era otro, o sea, ya no tenían bastante con, sino que además yo intento ser la presidenta. Naturalmente que la votación la perdió. Y el periódico ABC publica, con respecto a esto, en varias ocasiones se hace eco de la pugna entre uno y otra, y al final, cuando se produce la votación y sale Fernández Shaw, publica un artículo diciendo que los ateneístas han preferido a un señor que ha escrito obras como Las Bravas y otras comedias en que las mujeres tienen un gran protagonismo, antes que a la protagonista feminista que era doña Emilia. Era un poco como recochineante, ¿no? Un poco, pero bueno, era la mentalidad de la época y del periódico, las dos cosas. Lo que pasa es que en los demás periódicos no aparece siquiera, que es también lamentable. En cualquier caso, va a ser presidenta de la sección al curso siguiente y los 2 años siguientes. Y más tarde también. Y por eso es la única mujer que figura ahí en la galería de próceres que hay, aunque hay otra mujer que llegó a ser secretaria tercera del Ateneo bajo la presidencia de Marañón en el año 30. Lo que pasa es que solo duró 3 meses, Clara Campoamor, y a los 3 meses dejó el cargo. Por lo que hace al debate y a las conferencias sobre feminismo, hay que decir que antes de que doña Emilia llegara a ser socia, ya se había producido una primera conferencia sobre el problema feminista. Su autora, Concepción Gimeno de Flaquer. Y una vez más el Ateneo es reflejo de lo que pasa en España en ese momento. Porque a esas alturas de comienzos del siglo y hasta los años 10, el feminismo en España es un tema que solo se plantea a nivel individual. Son algunas mujeres quienes asumen la ideología feminista, la defensa de los derechos femeninos, pero no se genera una acción colectiva. Es solo acciones individuales a modo de testimonio. Y una de ellas, de esas mujeres, va a ser Concepción Gimeno, quien en 1903, como decía, va a hablar sobre el problema feminista. Concepción hace hincapié en la importancia del tema fuera de nuestra frontera, en lo poco que está tratado en nuestra frontera, dentro de España, y hace hincapié también en decir, o en confesar, que el feminismo que ella defiende es un feminismo conservador, moderado. ¿Por qué hace este hincapié Concepción Gimeno? Pues primero porque la España de entonces es una España conservadora y una España donde la palabra feminista pone el pelo de punta al 95% de la población, sobre todo tanto masculina como femenina, porque como dice Concepción Gimeno, las mujeres en España no son conscientes de las limitaciones que tienen, de la esclavitud en que viven y por tanto no generan ninguna acción para acabarla. Pero Concepción además es muy consciente de que la palabra feminista desde comienzos del siglo ha empezado a aumentar el contenido peyorativo que tenía antes. ¿Por qué? Porque en 1903 está empezando en Inglaterra un movimiento feminista más radical, que es el que nos queda a nosotros las imágenes de las mujeres detenidas por la policía, etc. Y ese radicalismo del feminismo todavía deteriora más la imagen del movimiento que se tiene en España. Por tanto, ella, no solo porque piensa en términos conservadores, sino además por ahuyentar fantasmas, reconoce esto.
Y ella señala y define el feminismo como portavoz de progreso. Habla también de cómo la mujer española y la sociedad española todavía no ha abordado ese tema. Ella dice que en España el tema del feminismo se presta más a la ironía que a la investigación. Y reivindica sobre todo para las mujeres el derecho al trabajo, el derecho a la educación y especialmente a la educación, porque entiende que es la que va a conseguir mayor progreso, dice ella, porque la mujer necesita ilustrarse para ejercer su triple maternidad física, moral e intelectual. Necesita educarse para educar a los hijos, para acompañar al marido, para tener una mejor sociedad. Y la sociedad necesita a la mujer ilustrada para conquistar el progreso, para regenerarse y para engrandecer la patria. Y termina con esta frase que les voy a leer porque me parece que dentro de su moderantismo era una frase en aquel momento muy lanzada, digamos, o un reto. No podemos resignarnos las compatriotas de Teresa de Jesús a ser juguete de amor, bibelot social, domingo del hombre, cosa con vida o cuerpo sin alma. Y es una frase donde creo que resume muy bien lo que ella entendía que no debía ser la mujer y el reto que lanza con ella. Después de esta intervención de Concepción Gimeno, se produce un larguísimo silencio en el Ateneo sobre ese tema, al menos con las fuentes que nos han llegado, pero es que también hay un silencio en la sociedad española, hasta comienzo de los años 10. Los años 10 van a ser decisivos en el desarrollo del feminismo español. Primero porque va a haber una mejora clara de la educación femenina. Acuérdense que en 1910 se quita la obligación de las mujeres de pedir permiso para entrar en la universidad. Se va a incorporar también al trabajo, se va a abrir ideológicamente a la llegada del pensamiento feminista externo y va a empezar a moverse cosas en la sociedad española y sobre todo en el mundo de la mujer. Y como reflejo de eso, en 1913, en el curso 12-13, Ángel Galarza, que es un político perteneciente al Partido Republicano Radical, inicialmente, Ángel Galarza, al que Azaña dice, o del que Azaña dice que es radical, no creo que tanto, pero bueno, para Azaña le parecía bastante izquierdista. Ángel presenta en la sección de Ciencias Morales y Políticas un trabajo, una memoria sobre feminismo. Esa memoria sobre ese feminismo, el propio Azaña dice en la memoria que hace que se convirtió en unas sesiones de enorme vitalidad, porque dice era un tema candente. Y dice que la asamblea, los miembros de esa sección, se dividen entre dos grupos, que Azaña denomina hombres progresivos, que maldicen el tiempo en que la mujer era solo un instrumento de placer, y hombres asustadizos. Él no le llama tradicionales, sino asustadizos, que se pregunta cómo será la vida el día que la mujer deje de hacer lo que ha hecho siempre. La pregunta que se hacen esos asustadizos se la hacían un gran número de varones españoles, porque en el año 10 había aparecido en el periódico socialista un artículo que se llamaba ¿Quién nos coserá los calcetines?, en la que decía que si las mujeres seguían pidiendo derechos y educándose
quién iba a mantener la casa como hasta ahora y quién le iba a coser a ellos los calcetines. Por tanto, lo de asustadizo que le di a Azaña es un nombre bastante bien puesto, porque además no genera ideología. ¿Por qué? Porque el miedo a que el cambio de la mujer es transversal. Lo tienen las derechas y lo tienen las izquierdas, lo tiene todo el mundo, o una gran parte del mundo. Y entonces el propio Azaña señala que había que apuntar dos hechos. Uno, el éxito del autor, éxito que se refleja en que la memoria de Galarza se debate durante 10 días, en 10 sesiones, a lo largo de 3 meses, antes de que haga el problema es no tenerla, porque él hizo luego las conclusiones. Y la segunda hecho destacable era la valiosa aportación de, él dice, algunas damas. ¿Quién eran esas damas? Pues la verdad es que no era ninguna de las que hemos visto hasta ahora, aunque casi seguro que ellas intervienen en ese debate. Pero son dos damas que están en el ámbito del Ateneo desde hace tiempo, pero que no habían salido todavía. Una es Benita Asas Manterola y la otra es Julia Peguero. Una y otra van a ser importantes porque Benita y Julia van a ser las que pongan en marcha el movimiento feminista con una proyección colectiva en España. Benita y Julia, se sabe que a raíz de esas discusiones en el Ateneo van a crear un periódico que es El Pensamiento Femenino, que dura 3 años, del año 13 al 16, con el cual quieren crear, ambiente, quieren difundir el tema del feminismo y de la ideología de las mujeres. Por esa fecha, del año 15, aparece también en Valencia otro periódico, Redención, a cargo de Ana Carbia, y el movimiento feminista se va estructurando. Poco a poco, pero se va haciendo. Después de esa intervención de Ángel Galarza en el 13, otro silencio en los datos del Ateneo hasta el año 21. Y en el año 21, otro político, Osorio y Gallardo, también dentro de la sección de Ciencias Morales y Políticas, organiza un debate, un curso sobre el problema social visto por la mujer. Fijaros que ya no habla de feminismo. Ahora lo que quiere es ver cómo piensa la mujer, cómo aborda la mujer el problema social. Y en ese problema social están también están sus derechos y su situación. Naturalmente que también la trayectoria histórica del feminismo español justifica ese cambio de perspectiva. Para 1921, el feminismo español es ya un movimiento organizado, que cuenta con una importante asociación, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, fundada por María Espinosa de los Monteros, con el apoyo de Benita Asas y de Julia Peguero de Trayero. Esta Asociación Nacional de Mujeres Españolas quería ser un grupo que uniera a todas las mujeres que estuvieran decididas a luchar por sus derechos, con independencia de ideología, de pensamiento, de cualquier otra cosa. Eran mujeres que estuvieran educadas y que estuvieran dispuestas a laborar en los distintos aspectos de la vida social. Mujeres que no estuvieran aún unidas a ningún otro grupo y que estuvieran dispuestas a luchar por el feminismo que ellas entendían como un movimiento dirigido a redimir a la mujer, perfeccionar la sociedad y elevar a la humanidad. Como ellas decían, el feminismo no iba a favorecer solo a la mujer, sino a toda la sociedad española. Junto a esa Asociación Nacional de Mujeres Españolas hay otros grupos
como la Cruzada de Mujeres Españolas, que había creado Carmen de Burgos, y que elabora la primera petición de voto solicitada en España y presentada al Congreso de los Diputados. Y además hay todo un movimiento cada vez creciente en favor de los derechos femeninos. Y en esa serie de conferencias de 1921 que organiza Osorio y Gallardo, van a intervenir varias mujeres y también fueron bastante interesantes, según la memoria del secretario de esto, del Ateneo. Interviene María Domenech de Cañellas, cuya, y aquí me van a permitir que me pare un minuto, porque hay una cosa curiosísima. Si se miran la memoria de García Martí, pone que doña María Domenech de Cañellas, que era una mujer del feminismo católico, creadora de una federación de sindicatos femeninos en Barcelona, María Domenech interviene el 20 de noviembre sobre humanitarismo, no feminismo. Pero ahora nos vamos a la prensa, porque yo me he ido a la prensa ante que aquí faltaba documentación, digo, pues a ver si en la prensa recogen algo. Y, curiosamente, Heraldo de Madrid, 2 días después, el día 22 de noviembre, dice que doña María Domenech habló sobre el humanitarismo militar, que intervino invitada por la Cruzada de Mujeres Españolas y que planteó el tema teniendo la vista en la reciente guerra y la crisis universal del militarismo que planteó. ¿De qué habló María Domenech? Esto es lo que yo todavía me pregunto. A ver si encontramos la conferencia y nos saca de duda. Porque, claro, el periodista resume lo que ella dijo. Vamos, resume, alude a lo que ella dijo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Fue humanitarismo no feminismo o fue humanitarismo militar? Bien, pues esa es una duda que si alguno de ustedes además tiene tiempo y busca y recode y encuentra algo, se lo dicen a Alejandro y Alejandro me lo diga a mí, que yo y si yo lo sé, se lo diré a Alejandro para que lo sepamos más. Bien, además de ella interviene también Benita Asas Manterola, que habla de los derechos civiles y políticos de la mujer, y el periódico ABC dice muy digno: la conferenciante puso el tema con ingenio y elocuencia. ¿Qué ingenio se necesita para hablar del tema? Pero bueno. Defendió los derechos de las mujeres a ejercer las mismas funciones de los hombres, sobre todo el voto, y pidió a las mujeres que elaboraran por sus reivindicaciones respecto al futuro. A mí lo que me llamó la atención fueron los adjetivos un tanto paternalistas: ingenio y elocuencia. ¿Qué pasa? ¿No teníamos las mujeres eso o qué? Bien. Y luego también ese mismo año, no en esa sección, sino en un ciclo de conferencias que organiza las Juventudes Femenina Universitaria, interviene Victoria Kent hablando de la participación de las mujeres universitarias españolas en un congreso, en el Congreso de Estudiantes de Praga Internacional, donde habían intentado llegar también la Confederación Católica de Estudiantes Universitarios, pero no se les había admitido porque la Asociación Internacional tiene en su estatuto establecido que no se admitirá a ninguna asociación que tenga una determinada corriente ideológica marcada y con nombre. Esto dio lugar en España a una gran protesta que Victoria Kent también aborda en esa intervención y habla de ella. También hay otras mujeres que intervienen dentro de ese mismo ciclo. Y al año siguiente, como vista de que el tema cada vez tiene más importancia, en el año 22 vuelve a haber una sección que
genera un gran revuelo, que es la sección de, también en la sección de Ciencias Morales, Victoriano Lillo presenta una memoria sobre la situación e influencia de la mujer en las pasadas y las futuras sociedades. Esta es una memoria que, como reflejo de que cada vez hay mayor interés por lo que ocurre con las mujeres, el debate de esta memoria duró 17 días. Durante 5 meses estuvieron con ella. Intervino una gran cantidad de gente, entre ellas personas muy cualificadas o de reconocido prestigio, como Miguel de Unamuno, que a mí me hubiera gustado saber qué dijo don Miguel de Unamuno. Intervino también Benita Asas, Clara Campoamor, etc. Es decir, fue una de las memorias, según cuenta la memoria que se presenta ese año, de las más controvertidas y de las más seguidas en ese momento. Curiosamente, a partir de ahí, no tenemos mucho más datos de que los temas se volvieran a tratar en reuniones del Ateneo, pero también es verdad que no tenemos documentación y solo la prensa podría darnos alguna información. Una prensa que, hay que decirlo, tampoco presta demasiada atención a los debates relacionados con la mujer o con el feminismo en su momento. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque en algún día, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál, hay en Ciencias Históricas una intervención sobre el problema de España o algo así. En Ciencias Morales y Política está una intervención de Benita Asas y la prensa recoge la primera pero no recoge la segunda. No, todavía a la prensa le falta interés y entender la importancia del tema que se está debatiendo. En cualquier caso, sí que es verdad que del Ateneo o de la historia del Ateneo en esos años 20 y también a comienzos de los 30 forman parte mujeres importantes que dieron un paso significativo en favor del feminismo y que construyeron el feminismo español, el primer feminismo español de antes de la guerra, como fueron Victoria Kent, Clara Campoamor, María Lejárraga, que también tuvo una participación importante, etc. Yo me he referido aquí solo a lo relacionado con el humanismo, el feminismo, pero hay que decir que en la sección de literatura la intervención de mujeres fue también bastante intensa, o más intensa si cabe, tanto en forma de conferencia como leyendo obras de autoría propia, como hace Blanca de los Ríos o como hace la misma Emilia Pardo Bazán, etc. Bueno, con esto yo voy a acabar porque creo que me he pasado un poquito del tiempo que me dio Alejandro. He abusado de su amabilidad y de la de Alejandro y quiero darle las gracias. Pues muchas gracias a Rosa María Capel por recordarnos los comienzos casi de prehistoria femenina del Ateneo y también los tiempos avanzados en los cuales efectivamente las mujeres construyeron un espacio público. Efectivamente, en ese momento que he comentado, las mujeres tenían ya una tertulia abajo y hay fotos de Margarita Nerken con Clara Campoamor y Victoria Kent abajo en la galería de retratos, en plena tertulia de mujeres con otras 6 u 8 mujeres en ese momento. Una cosa nada más que se me ha olvidado. Tenía además una clase de taquigrafía y de francés. Y la taquigrafía debía de ser mixta, porque dice que asisten 150 alumnos, una gran parte mujeres, estudiantes y que quieren trabajar.
pero luego pone clases de francés solo para señoritas. Aquí ya lo separaban. Y lo que me ha chocado es que dice que tenían 80 alumnas, todas obreras. Eso sí que me gustaría saber a qué llamaban obrera. Porque obreras, venir al Ateneo a aprender francés, si no era luego para colocarse en algún sitio donde pudiera usarlo, no lo sé. Esa es otra de las incógnitas que nos develarían si tuviéramos los archivos del Ateneo. Sí, desgraciadamente hay incógnitas. Incluso estos debates en las secciones que tienen un clásico tratamiento en el Ateneo. El Ateneo tenía varias formas de trabajo y una de ellas, con más rentabilidad social, eran los debates en las secciones ateneístas.